Vamos a hablar de Estados Unidos, vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar del 20 de mayo. La persona indicada es Fernando Godo, quien viene a hacer un repaso del significado de esta gran efemérides que hoy cobra un significado muy, pero muy aparte, especial. Fernando, bienvenido, gracias por No, tu gracias a tiempo. ti por la invitación. Mira, aparte de los acontecimientos que se están viviendo ahora, en estos momentos, en 2026, Cuba, después que se independiza de España, ha tenido 4 grandes momentos de cambio. El primero fue en 1898, cuando termina la guerra, y eso culmina con 1902 con la República. Después 1933, cuando cae Machado y entra un personaje que fue descubierto aquí después en los Estados Unidos, Fulgencio Batista. El 52 el golpe de Batista y ahora junto con el 59 Fidel Castro y el 2026 que estamos viendo lo que va a pasar. Pero bueno, 1898 termina la guerra y 1902 es la República, que es lo que yo te quería hoy comentar un poco. Ahora, en 1902, cuando llega el 20 de mayo, Cuba tiene un gobernador. Sí, esa es una de las cosas que hay que ver actualmente cómo se va a manejar. O sea, se sabe lo que pasó en Venezuela, donde se quedó una persona de allí. Esa es una de las preguntas que se están haciendo, cómo va a ser Cuba. O sea, si van a coger un funcionario de Cuba o si va a haber una transición con presencia norteamericana de un tiempo, que fue lo que pasó entre 1898 y 1902. Primero estuvo un gobernador Brooks y después estuvo Leonard Wood, que estuvo ya bastante tiempo, y es el que le entrega, vamos a decirle, la Cuba libre a Estrada Palma, que era el ¿Cómo presidente. fue ese traspaso de poder? Porque eso fue algo bien, bien singular. Fue interesante porque la elección, muchas personas no saben que la elección se hizo el mismo 31 de diciembre de 1901. Y sin embargo hasta el 20 de mayo no se hace el traspaso de poder. Eso te indica que la ocupación que tenía Estados Unidos, donde estaba haciendo una serie de reformas y cosas, el país había quedado destruido. Y Estrada Palma, fíjate que había salido de Cuba hacía más de 20 años, en 1878, y Estrada Palma no estuvo en Cuba, no estaba en Cuba cuando se hicieron las elecciones. Él seguía en New Jersey, donde vivía, donde tenía una escuela, y él regresa a Cuba en abril, fíjate, la República es el 20 de mayo. Entra por allá, por Oriente, la zona donde él nació también, y después va recorriendo Cuba hasta que llega y en 1902, el 20 de mayo, se quita la bandera de Estados Unidos y entra la de Cuba con el gobernador Wood, que era un militar de carrera, era un hombre muy joven. Wood había llegado a Cuba con 38 años. Esa foto ahí, él está, o sea, el último en la derecha es Teodoro Roosevelt, que después fue presidente, y él está al lado de Teodoro Roosevelt. Estuvieron en Cuba, había estado en la guerra de los Apaches contra el famoso indio Jerónimo, que se ha visto en muchas películas, y después estuvo vinculado al ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Fue médico de 2 presidentes, personal de Grover Cleveland y de McKinley. Fue un personaje súper interesante, Leonard Wood, que fue gobernador ese de Cuba por 2 o 3 años, y es el que entrega ese Estrada poder. Palma es un personaje que en los últimos años de historia de Cuba han intentado satanizar, le han borrado buena parte de su trascendencia. Siempre me gusta decirle a la gente que no sabe que fue un colaborador estrecho de Martí. Sí, claro, Estrada Palma fue presidente de la República en armas, de la primera, en la Guerra de los 10 años, donde hubo varios presidentes. Bueno, estuvo Céspedes y eso, Potorno, hubo varios, pero él en el último periodo fue presidente, era un hombre que tenía un prestigio tremendo. Después él se fue, cuando la Guerra de los 10 años termina, tienen que irse al exilio, termina casándose con una hondureña, se va a New Jersey, hace una escuela en Central Valley, que tenía mucho prestigio para latinos, para hispanos, y era un hombre muy culto. Él tuvo cosas, pero él era proamericano, déjame decirte, o sea, cosas que unos le cuestionan y otros le alaban. Y tuvo muchas cosas buenas, la honradez que tuvo manejar el tesoro. En este libro que yo tengo, el último que saqué, donde habla de Batista, Castro, todas estas transformaciones en Cuba hasta llegar hoy, aquí hay una parte de las cosas que hizo Estados Unidos. O sea, 1900 maestros, fueron más de 1000 maestros a Estados Unidos a capacitarse. 1900, fíjate, 1902 fue la República, pues Estados Unidos en esa ocupación
estuvo saneando país, la capital, las cosas higiénicas, aquello era un desastre. Cosas que tendrán que pasar de nuevo, Fernando. Cosas que tendrán que pasar, pero en este caso por una tiranía que lleva ahí hace Claro. 67 años. Pero volviendo a Estrada Palma fue muy honrado, el Tesoro Público lo respetó. ¿Quién fue el primer vicepresidente de Estrada Palma? Sí, ahí los cubanos no conocen mucho, todo el mundo recuerda a Estrada Palma, que por cierto la mujer le sucía los trajes ahí en el palacio, todo el mundo lo veía. Luis Esteves Romero. Luis Esteves Romero fue un abogado, el esposo de Marta Abreu, y fue puesto ahí, ahí tienen a Luis Esteves Romero, en el ticket presidencial. La elección se produce, como te dije, en 1901, pero como hubo un retraimiento del candidato Bartolomé Mazó, o sea, prácticamente Estrada Palma ganó sin oposición y él gana la vicepresidencia. Ahora, ¿por qué es que llega ahí? Él fue recomendado por Máximo Gómez. Y Máximo Gómez lo hizo en agradecimiento a la mujer de Luis Esteves Romero, que era Marta Abreu, que financió muchísimas cosas de la guerra de José Martí, de la guerra del 95. Armas, expediciones, alimentos, cosas que se compraban con el dinero de Marta Abreu, que lo enviaban de París. Y él también estaba en París, luego con ella. Tuvieron una historia de amor muy bonita. Los dos murieron en el mismo año, 1909. Él se suicida cuando muere Marta Abreu, se dispara porque no puede estar sin ella. Yo cuento eso en otro de los libros que tengo, que es Historia de Amor a los Cubanos. Y fue un personaje que deberíamos rescatar, porque además fue autor de libros importantes de la historia de Cuba, de San Juan a Baire, es un hombre súper inteligente, culto, y fue nuestro primer vicepresidente. Los cubanos solamente recuerdan a Estrada Palma. Hay un mensaje importante, tanto Estrada Palma como Luis Esteves, dos tipos cultos. Sí, eso también. Dos gentes muy preocupadas por el tema de la instrucción, por el tema de la educación, por sanear el proceso educativo, que es el futuro de todos los países, y fue una meta de la cual se ocuparon desde el primer momento de la República. Gracias, Fernando Godo, por esta explicación, por acercarnos este 20 de mayo a aquel 20 de mayo de 1902. Ya regreso.